Muy buenas noches, estimados televidentes, y bienvenidos a esta nueva edición del programa televisivo Desarrollo y Producción. En esta oportunidad está con nosotros el magíster Fernando González Fernández. Él es docente investigador del Instituto de Estudios Sociales y Económicos IESE, de la Facultad de Ciencias Económicas. Muy buenas noches, Fernando. Gracias por estar de nuevo en el programa. Buenas noches, Silvano. Es un gusto para mí estar con ustedes. Acabo de leer el boletín de coyuntura que el IESE publica periódicamente y que Fernando escribió, preguntándose si vale la pena estudiar, y más precisamente si vale la pena estudiar en la universidad, es decir, en cursos, digamos, ya superiores. Cuando era jovencito, me recuerdo que mi mamá siempre me motivó a estudiar. El estudio era para formarse como persona, el estudio era para prepararse bien, para tener una profesión, encontrar un buen trabajo y finalmente estar tranquilos en la vida. Aparentemente hoy esas intenciones, esas buenas intenciones, ya no son motivación suficiente para los jóvenes, para nuestros hijos. ¿Será así, Fernando? Una de las motivaciones principales es obviamente el tema de ingresos económicos, ¿no? En la decisión de estudiar o no estudiar. Y esto surge a partir de que uno ve el mercado profesional boliviano y lo ve saturadísimo de profesionales en todas las áreas, ¿no? Tenemos a muchos flamantes egresados con togas, bisetes y sus títulos. Y de pronto estas personas van y tratan de conseguir un trabajo en el mercado formal y es bien costoso. No es fácil que una empresa rápidamente, que una entidad absorba a este profesional y lo inserte rápidamente en el mercado laboral. Y entonces hay mucha especie de ansiedad de los profesionales por ver qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Y esto va principalmente porque nosotros consideramos, o bueno, varios enfoques económicos consideran que la educación es una especie de inversión, una inversión a futuro, ¿no? Uno se invierte en su educación actual para recuperar esa inversión en el futuro como forma de salarios, ¿no? O utilidades o dividendos. Y esto tiene que ver mucho con la idea y la teoría del capital humano, ¿no? Menor acceso a la educación distorsiona el capital humano, lo disminuye. Mayor acceso a la educación aumenta y mejora las condiciones de capital humano que estamos. Entonces, dentro de estos enfoques se considera que las personas que no asisten a la escuela, los niños, jóvenes que no están asistiendo a la escuela, en el futuro van a ser parte de mano de obra subutilizada, ¿no? Van a pasar a engrosar este conjunto de individuos, y personas que se educan en realidad van a estar supuestamente con mejores salarios, mejores condiciones de vida. Entonces, esa es una de las situaciones que estamos considerando acá. Y bueno, esa fue una de las motivaciones que me lleva a tratar de leer un poquito e investigar un poco sobre este tema. Perfecto. Fernando, la idea de que los jóvenes tengan que ingresar rápidamente al ámbito laboral y dejen de estudiar simplemente porque no vale la pena desde el punto de vista de la sociedad, es un precio que a mediano o largo plazo considero que va a ser muy alto, es decir, un precio que hay que pagar a futuro con personas cada vez menos preparadas, menos formadas. Pero definitivamente, ¿qué está en discusión, Fernando? Hay una idea acá, ¿no? A ver, imaginemos lo siguiente: tenemos a un joven profesional o a un joven bachiller que se ha pasado 12 años estudiando el bachillerato, y tenemos a una persona que seguramente ha pasado cursos básicos, ¿no? 1, 2 y 3, un primero, segundo y tercero de primaria, y tratamos de indagar sobre sus salarios de estas personas, no importando mucho el trabajo en el que están, pero los salarios con ese nivel de educación.
Entonces, obviamente las personas que no tienen un nivel alto de educación se van a dedicar a actividades que no se quieren mucha especialización. La agricultura, el sector construcción, etc. El sector construcción en Bolivia fue uno de los más, con mayor crecimiento en estos últimos años, y eso se ha permitido mucho en el salario de los trabajadores del sector. Conseguir un trabajador del sector construcción ahora es muy caro, no es muy sencillo. Entonces, y obviamente esta persona tiene un salario mucho más expectante que el salario de un bachiller que no tiene experiencia acumulada en esto y que va a ir a ofrecer sus servicios con esos 2 años de educación. Ahí se nota un poco esa diferencia, ¿no? Ves el salario del bachiller versus el salario de esta persona, y eso es un poco que te dice entonces, y surge la pregunta, ¿vale la pena estudiar para tener esos salarios de esa forma? Porque no, mejor no me dedico a la construcción, a la albañilería, a la agricultura, me voy al chapar y me consigo un cato, algo así. Y entonces a eso tenemos que apuntar, ¿no? Ver cómo respondemos a esta pregunta. En tu investigación, Fernando, ¿cuál es el parámetro que has utilizado para un poco rescatar los datos que has encontrado? En economía, desde los años 60 del siglo pasado, hay una tradición que investigó primero Mincer, y él trabajó con algo llamado retornos de la educación. Esto tiene que ver con un enfoque econométrico, trata de ajustar una relación que existe entre los salarios de los individuos versus la escolaridad que han tenido o los años de educación que han obtenido, y obtienen algunas relaciones muy interesantes a partir de esto, ¿no? Esta tradición ha sido amplificada, ha sido muy estudiada a nivel internacional. También en Bolivia hay muchos estudios que la han realizado y han pasado a veces con enfoques post-mincerianos, actualmente son los más populares y de moda, y tratan de llegar a lo mismo, ¿no? ¿Cuál es la idea de los retornos a la educación que está ocurriendo o que ocurre, ¿no? en Bolivia? Y te comento, ¿no?, que a nivel internacional se encuentra que estos retornos a la educación son aproximadamente el 10%, es decir, que el 10% de los salarios o por año adicional de escolaridad, en promedio a nivel mundial, los salarios se incrementan en un 10%. Es más o menos la idea que existe en ello, ¿no? Y bueno, eso es lo que te comento, ¿no? Este es el parámetro que hemos utilizado para esta investigación. Digamos, el retorno a la educación, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces, ¿qué es lo que has descubierto al tomar en cuenta el retorno promedio a la educación? A ver, en Bolivia nosotros hemos usado, nosotros, no solamente nosotros, o sea, en realidad he visto varias investigaciones que se han realizado en este país. Usando encuestas de hogares hemos encontrado que el retorno de educación en promedio en el país está cerca del 10% actualmente, ¿no? Si vemos el gráfico, vamos a observar que a partir del año 2005 estaba por encima del 12%, y ha ido paulatinamente disminuyendo en el transcurso de estos años, hasta situarse en el año 2013 muy bajo, ¿no? Casi del 5%. Ha habido una especie de recuperación después y actualmente estamos muy cerquita del 10%, muy cerquita del promedio mundial, que es la que observamos en esta idea. Entonces, da la impresión de que sí, nos está diciendo que en el país, que al igual que al resto del mundo, estudiar te está dando un retorno muy interesante. Entonces, valdría la pena meterse a hacer esto, ¿no? A estudiar, sacar cursos de bachillerato. Pero adicionalmente hemos ido un poquito más allá. Entonces nos hemos preguntado, ¿y los retornos a la educación universitaria en qué quedan? Entonces, si volvemos a ver el gráfico y vemos esta línea, observamos que en el 2005 estaban muy bajos los retornos a la educación universitaria, estaban por debajo del promedio del retorno a la educación general. Pero han ido evolucionando y han ido subiendo. En el año 2006 estaban ya casi cerca del 30%, es decir, que estudiar un año de educación universitaria daba un 30% de salario. Y era muy interesante eso. Pero paulatinamente han ido descendiendo a partir de este año y ahora se sitúan también muy cerca del 10%. Y el año 2014 incluso estaban por debajo de la idea de retorno a la educación general. O sea, y esto es una especie de señal de alerta. Nos está diciendo, hey, un cachito, algo está ocurriendo con los universitarios en el país.
que los salarios universitarios no están muy diferentes a los salarios de los bachilleres, por ejemplo. Entonces, y esa nos salga a preguntar qué es lo que está ocurriendo en estos últimos 2, 3 años para aquello cosa, porque antes de eso no era tan evidente, la brecha era mucho más amplia. Y bueno, pero respondo un poquito a la pregunta que nos habíamos planteado, ¿no? Sí, vale la pena estudiar porque de pronto los retornos de educación en este país son iguales a los retornos de la educación en el mundo, o sea, no son muy diferentes, ¿no? O sea, un poquito más bajos, pero en general no es muy distinto. Pero el retorno de la educación universitaria, los salarios de las universidades han caído, y han caído mucho en los últimos años, y eso hay que preguntarnos qué es lo que está pasando. Correcto. Bueno, primero, antes de entrar a esa pregunta que es fundamental y que va a ocupar, digamos, el resto de nuestro programa, un tema, también hay cambios a nivel de mentalidades, de hábito, la situación laboral, del mercado laboral cambia. Por ejemplo, hace quizás 30 años atrás, el bachillerato era una meta también para ingresar al ámbito laboral, y probablemente el ámbito laboral estaba dispuesto, estaba facultado a recibir bachilleres y le daban un cierto valor. Hoy en día, por la competencia, qué sé yo, por el cambio de situación que tenemos, la llegada, digamos, de un número superior, una población más amplia en las ciudades, hace que quien es bachiller ya no es tan atractivo para el mercado laboral, ¿no? Hay cambios también a ese nivel. Oh, entonces claro. se tiene que... Ahora estamos ya incluso, no solamente la licenciatura es atractiva, sino ya tenemos que pensar en un posgrado, etcétera, etcétera. Hay cambios también de mentalidad, hay cambios en el mercado laboral y todo aquello, ¿no? Claro, la situación actual no es la de antes. Hay algo que me llama la atención, pero en ese tema, y está muy de moda el estudio sobre los millennials, que son las generaciones de niños que han nacido del año 2000, ¿no? Alrededor del año 2000, de cambio de siglo. Y los estudios, por lo menos en los Estados Unidos, muestran que los millennials actuales estudian mucho más, pero ganan mucho menos que los padres a la edad que tenían ellos. Entonces, esto también da la intención. No es solo en Bolivia lo que está ocurriendo, esto es a nivel mundial. Entonces, y ahí hay que preguntarnos por dónde va la situación, ¿no? Sí, y ahora entramos, digamos, a los resultados, a las explicaciones de la investigación que has realizado. Y a manera de aproximarnos al por qué han caído los retornos a la educación, creo que hay que tomar en cuenta una cuestión de oferta y demanda. Sí, no, claro, en economía es la primera explicación a cualquier tipo de cambio, de situación. Si han caído los retornos a la educación, la primera idea debe ser porque la oferta se ha incrementado. Y es cierto, uno observa a nivel nacional la oferta de educación superior especialmente, ya hay una especie de boom. Bueno, ha habido en el siglo pasado una especie de boom de las universidades privadas. Se han abierto por todo lado y han atrapado mucho del sector que las universidades estatales no podían encontrar. Si uno quiere realizar cualquier tipo de estudio en cualquier área, lo encuentra fácilmente, desde gastronomía, pasando por turismo, llegando a derecho, medicina. Entonces, o lo estudias en una privada o lo estudias en una estatal, pero encuentras y siempre vas a encontrar oferta abierta a que realices esos estudios. Inclusive muchos institutos que reducen los tiempos de formación y que te dan, digamos, una profesión. Claro, ese es un tema, ¿no? O sea, el hecho de que se hayan incrementado no quiere decir que también la calidad sea la igual, ¿no? Entonces uno, para poder escoger entre estudiar en uno u otro lugar, tiene que ver mucho el tema de la calidad de la educación que va a recibir, ¿no? Pero también hay que considerar el tipo de demanda laboral. No, claro, el tema de oferta y demanda va por allá. Entonces, la oferta se incrementó. ¿Qué ha pasado con la demanda educativa? ¿Se ha incrementado, se ha reducido, se ha estancado? Y no es muy difícil darse cuenta que la demanda de educación superior ha aumentado de una manera exorbitante de pronto, ¿no? A ver, vamos por partes. Primero, la demanda de obra calificada y la demanda de obra Eso en el ámbito laboral, ¿no? Sí. La demanda de obra calificada y demanda de obra no calificada ha subido o se ha estancado.
La demanda de obra calificada ha subido en ciertas áreas. El área de petróleos, hay una demanda muy fuerte de gente en ese sector. El área de algunos de los sectores estratégicos en este país que producen bastante crecimiento, el área del sector construcción. Pero para el sector de construcción no necesariamente es la demanda de obra calificada, sino más bien la demanda de obra no calificada, ¿no? Los albañiles, los maestros, etcétera, etcétera. Hay una demanda de carpinteros bien fuerte en algún momento. O sea, la demanda de rubros técnicos se ha incrementado casi en todas las áreas. Pero la demanda de profesionales, ¿cómo va? Hay más demanda de abogados, de doctores, de economistas, de ingenieros comerciales, etcétera. Y eso como es que se da cuenta uno que dice, no, parece que no. O sea, y uno lo nota en la calle, ¿no? Entonces, si bien la demanda de obra no calificada ha aumentado, la demanda de obra calificada se ha estancado. Y eso da una idea de por qué varios profesionales están en la calle y dicen, ¿por qué no encuentro trabajo? ¿Por qué este país no puede reunir las condiciones para poder emplearme, ya que yo tengo tantos años de estudios, ¿no? Para poder encontrar eso? Y eso es algo que tenemos que tomar en cuenta también en esta situación. Leyendo el boletín de coyuntura que has escrito, también me doy cuenta que hay un tema adicional que puede explicar un poco el por qué han caído los retornos a la educación. Y son temas relativos a las mejoras que se han ido dando en los últimos años, mejoras de tipo salarial a través de políticas que favorecen a los trabajadores. Es cierto, una de las formas de darnos cuenta de esto es el aumento del salario mínimo nacional, ¿no? Que en el año 2001 estaba por debajo de los 500 bolivianos. Y ahora en el año 2015 o 2016 vamos por los 1800 y subiendo, ¿no? Y la tendencia, como vemos en el gráfico, es a que va a seguir subiendo al parecer mientras dure el gobierno. Entonces, no estamos diciendo que sea algo bueno, que sea malo, simplemente que eso nos está dando incentivos para que esta brecha de los sectores que se encuentran en la parte baja vaya subiendo. Entonces el límite sube y ya no está tan limitado como antes. Entonces uno tiene esperanzas que si no tienes estudios puedas vivir al menos medianamente bien en el país. No significa que estamos tan mal. Claro, el problema es que los que están en el límite superior se han estancado. Entonces esta brecha se está reduciendo y eso se nota también en el ámbito y en los estados económicos que analizamos, ¿no? Bueno, entonces está todo interrelacionado, ¿verdad? Por un lado tenemos esa idea de que, digamos, de aumentar la capacidad adquisitiva, la capacidad de consumir de las personas, elevando el salario mínimo, pero también, digamos, hay una suerte de efecto sobre, digamos, el retorno a la educación, ¿verdad? Como has descubierto un poco en tu análisis. Luego, un tema más. ¿Será que la calidad de la educación superior también tiene que ver con la baja de los salarios profesionales de todas las personas, de todos los universitarios que egresan de la universidad? Este es un tema muy escabroso de pronto, ¿no? ¿Qué tanta calidad tenemos los universitarios? Es lo que decía hace un momento. Esta generación estudia mucho más y recibe menos salarios. Entonces, ¿por qué? Debe haber alguna explicación con el tipo de educación que estamos recibiendo, ¿no? Que se nos está dando en las aulas universitarias, en los colegios. Tendrá que ver un poco con la explicación que tienen las distintas reformas educativas que ha tenido este país. Realmente han afectado de la forma como debían, han fallado, en dónde han fallado, y hay que empezar a equilibrar esto. Da la impresión, y esto es una opinión muy personal, no lo puedo decir en función de datos porque no los tengo en función, pero da la impresión de que la calidad en la educación superior ha disminuido, en esta generación al menos, ¿no? Y esto está provocando que ahora se estudie mucho más y se gane mucho menos, y es una de las explicaciones de la situación que se da acá. Pero eso no solamente puede ser aquí en Bolivia, parece que esto es un fenómeno global que ocurre en todos lados. Entonces, una de las características que nos preguntamos es cómo recuperamos o cómo mejoramos esta calidad de educación. No es suficiente con ver los rankings en universidades, que seguramente ya conversaste con otros colegas esto, sino que hay que ir un poco más allá, ir al fondo del asunto, y es ahí donde tenemos muchas tareas pendientes aquí en la universidad. Pero ¿será que realmente la actual demanda de parte, digamos así, del mercado laboral exige
cada vez mejor formación o también ese tipo de, digamos, demanda se ha ido estancando? Porque pareciera que todo el mundo se contenta con lo poco o mucho que se va formando, se va preparando. Va por algunas partes. Mira, hay algunos sectores que sí demandan buena formación y alta calificación en la formación. Y hay sectores que más bien no. Y ahí vamos, ¿no? Hay trabajos que son de moda, entre comillas. Los trabajos que se relacionan con la tecnología teóricamente brindan buenos accesos laborales, pero los salarios no son tan altos. Y eso hay que tomarlo en cuenta. Hay harto trabajo para el sector construcción, pero en el fondo, si este año, este es siempre coyuntural, ¿no? Este año tiene buena demanda y buen salario, pero eso cae dentro de unos años, entonces nuevamente vamos a encontrarnos en la situación anterior. O sea, entonces va por un enfoque a largo plazo. Entonces la educación tal vez en este año no sea tan interesante como el año pasado, como hace 10 años, pero en el futuro lo va a seguir siendo. Entonces, si uno está queriendo entrar a estudiar una profesión y dice, ¿me va a valer la pena? ¿Vale la pena que yo estudie esto? No. Yo le digo, sí, estudia, porque si este año no te va bien, al año lo va a hacer mucho mejor. Entonces, esta es una situación coyuntural, como te decía. Hay ciclos económicos y en este ciclo está de caída, pero está demostrando signos de recuperación para el futuro. Aparentemente, digamos, hay también una correlación de la información que has trabajado cuando tomamos, por ejemplo, ¿no?, que la tasa de escolaridad ha crecido en el país. Hay el vociferado hecho de que Bolivia está libre de analfabetismo. Se ha dado mucho énfasis, se ha dado mucho apoyo, mucha cobertura a una mejor educación, pero parece que esta no tiene, digamos, el merecido retorno en la percepción de la población. Hay algo que tal vez debamos discutir más a fondo y tiene que ver un poco con las habilidades que tienen los individuos, ¿no?, que salen. No es suficiente con la educación que se da acá en la universidad, que se da en los colegios, sino tiene que ver mucho con ciertos atributos o ciertas habilidades que tiene el individuo. Por ejemplo, imaginemos que tenemos una entrevista laboral y uno quiere contratar a un futuro manager, a un futuro jefe, y le dice, ¿cuáles son tus habilidades? Y él dice, bueno, yo sé manejar tal paquete, sé hacer tal cosa, sé hacer tal cosa. Pero a la persona que entrevista tal vez le interese saber muchas más cosas, ¿no? Saber si esta persona es una persona entradora, si es una persona que se va a, como dicen, ¿no?, va a usar su ñeque, va a usar la fuerza que tiene para meterse ponerse la camiseta institucional y ir a pelearla. Y muchas veces no estamos encontrando eso en los profesionales. Estamos encontrando profesionales que quieren ganar su salario y luego irse a su casa, ¿no? Va por ahí y es mucho más complejo, ¿no? Hay ciertas habilidades empresariales, hay ciertas habilidades de valores que no se dan en la universidad y que de pronto tal vez a nivel social no se les está dando como se les daba antes. Y eso tal vez tenga mucho que ver en eso también. Pero decía, eso tenemos que profundizarlo más a fondo, verlo más a fondo, porque ahora nos estamos muy por arribita todavía. Bueno, Fernando, el tiempo pasa, ya estamos casi concluyendo este programa, que desde luego ha dado pauta, ha dado información alrededor, si vale la pena estudiar. ¿Algún comentario final para los televidentes? A nivel nacional, estudiar nos está dando por lo menos un 10% de ingresos laborales y eso no es diferente al resto del mundo, eso es interesante. Este año estudiar una educación universitaria también nos está dando alrededor de ese 10%, pero en el pasado fue un poco más alto y en el futuro va a seguir siendo más alto, es una cuestión de ciclos económicos nada más. Entonces, sí, Silvano, sí vale la pena estudiar. Hay momentos malos y momentos buenos, pero los ciclos económicos nos dicen que en el futuro esto va a seguir aumentando. Obviamente uno se pregunta, ¿no?, ¿por qué no está dando tantos retorno a la educación? Y hemos hablado sobre eso, ¿no?, la oferta y la demanda educativa, el tema de la mejora de los trabajadores que se encuentran en la parte inferior de la escala, del deterioro de la calidad educativa, la masificación de la educación también son algunos factores que tenemos que considerar en eso.
Pero en el fondo siempre tenemos una buena perspectiva y una buena intuición de cómo van a ocurrir las cosas, ¿no? En un cierto momento del programa hablabas de alerta, ¿no? Entonces los resultados de tu investigación son como una suerte de alerta. Yo creo que hay que trabajar las percepciones en la población, porque definitivamente nadie me quita de la cabeza, quizás por la experiencia juvenil de cuando la mamá me inducía a estudiar, pero yo creo que a largo plazo una sociedad de personas que no se forman, que buscan sustentarse la vida de la forma más rápida, sin inversión en el estudio, en la formación profesional, meterse a hacer negocios, etcétera, etcétera, respondiendo al corto plazo a las necesidades propias y familiares, pero a largo plazo es un precio, como decíamos al comienzo, es un precio bastante elevado para una sociedad. Me da casi a pensar una sociedad poco pensante. Siempre el estudio siempre da frutos, siempre mejora la calidad de la población, siempre mejora la calidad de la vida y bueno, el hecho de por ganar unos pesos hoy quedarte sin futuro sin mañana y quedarte sin cultura y todo eso hay que tomarlo en cuenta, ¿no? ¿Qué quieres, ganar plata hoy día o vivir mejor en el futuro? Va por ahí. Muchísimas gracias, Fernando, por estar en el programa. Hoy analizamos los resultados de una investigación, de una de las muchas investigaciones que se realizan en el Instituto de Estudios Sociales y Económicos IESE de la Facultad de Ciencias Económicas. Estimados televidentes, esperamos que este programa haya sido de su agrado. Hasta una próxima oportunidad. Muy buenas noches.